Agnus ha vuelto. Bienvenidos a Contraperiodismo Matrix, el fin del Borrego Matrix. Amigos, vamos a hablar de un super misterio alucinante de cuevas, ¿no? En las cuevas se ha encontrado de todo, ¿no? Ya las cuevas de la antigüedad ya son un misterio en sí mismo, ¿no? Se encontraron en Sudáfrica en una cueva las bolas de Tordal, que no se sabe lo que son, redondas perfectas, de un metal que no se sabe el metal que es, y que tienen 2.800 millones de años. Se ha encontrado de todo en cuevas. Sarcófagos egipcios en cuevas del Cañón del Colorado. En la cueva de Burroughs en Estados Unidos en los años 80 encontraron hasta crucifijos antiguos, cristos crucificados. Hay cuevas con construcciones monumentales, las cuevas de Petra, ¿no? Que eso eran loterías, era para enterrar, ¿no? Los loteros enterraban ahí, y de ahí viene la palabra lotería, y rifaban. Antiguamente se enterraba en cuevas, ¿no? Y rifaba el mejor sitio, y al que le tocaba, pues te enterraban en el mejor sitio. En la lotería actual es en realidad eso, ¿no? Eso era la cueva de Petra. Y cuevas que hay en todo el mundo, que no se sabe, ¿pero esto qué es? ¿Por qué hay aquí? Porque antiguamente los cures, antes del cristianismo, en la Atlántida, enterraban ahí, ¿no? Bien, se ha encontrado de todo, tesoros en cuevas de Ecuador, la cueva de Burroughs, la cueva del Cañón del Colorado, las bolas de Tordal, ¿no? Pero bueno, voy a contar una historia que ocurrió en Eslovaquia, en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estaban luchando ahí, había como revueltas en la zona esta de Europa del Este, y unos militares estaban pues defendiéndose, estaban ahí era invierno, metiéndose en zonas rocosas y tal. Uno le hirieron, y para defenderse, pues, y para esconderse del enemigo, se metió en sitios que no conocía, así, renqueando, no podía ni siquiera andar muy bien, ¿no? Él y algún militar más, ¿no? La historia esta la cuenta la Sociedad Nacional de Espeleología de Eslovaquia en 1965, ¿eh? O sea que esto está contado en una revista, ¿no? Que en principio no es nada de extraterrestre ni de misterio, simplemente que vamos a contar lo que vio el soldado este, ¿no? Bueno, eran un grupo de soldados, pocos, ¿no? 2 o 3 soldados, ¿no? Entonces se escondieron, uno cayó herido, y dice que cuando despertó vino alguien de los que vivía por la zona y le ocultó a uno, y luego le siguieron los demás en una cueva. Le metieron en una cueva y les dijo, bueno, aquí vais a estar más seguros, no os mováis, y cuando el enemigo se vaya podéis salir por aquí y tal. Pero bueno, ahí estaban como escondidos en mitad del fragor de la batalla. Y este que les metió en esta pequeña cueva, en principio pequeña, dice que se puso como a rezar al entrar ahí, que era como si estuviera adorando algo, pero bueno. Y los otros se quedaron así un poco alucinados, ¿no? Bueno, vale. El caso que se quedan ahí, se curan de las heridas, llevaban algo de comida, mochilas, picos, ¿no? Entonces, en los días que estaban ahí como escondidos, esperando a que el enemigo se fuera, o cuando no oyeran ruido de bombas y tal, ¿no? Pues uno empezó a dar vueltas por la cueva. Y se puso a andar, y bueno, se quedó alucinado de lo que vio. Entró en una zona que había como un pozo, pero que era metálico. Pero ya en la profundidad, como una construcción metálica ahí, una especie de construcción en forma de media luna, pero que la tocaba y parecía como metal. Y lisa, le dabas con el pico y no se rompía. Y no se sabía lo que era, pero vamos, una construcción metálica en mitad de una montaña.
Ese es el misterio. ¿Quién ha hecho eso? Pero no al principio de la cueva, ¿no? Ya digo, estos estaban ahí como defendiéndose en mitad de la batalla, ¿no? Y algunos días pues daban vueltas ahí por la cueva y un día siguió más adelante, y se encuentra una construcción artificial, metálica, en mitad de una montaña, en mitad de una cueva, en un sitio profundísimo, que no tiene sentido para nada que eso estuviera allí, ¿no? Algunas cosas que se encontraron cerca fueron un diente de un oso prehistórico y tal, en la puerta, en la entrada, ¿no? De la cueva. Entonces el militar este empezó a analizarlo, a darle golpes, volvió otra vez y lo contó a los que estaban con él, y volvieron todos juntos, empezaron a mirarlo, pero vamos, que es un misterio, que no se sabe lo que es. ¿Quién ha hecho eso? ¿Hay algún caso similar? Sí. En Ohio, también en una cueva, McDermott, un sitio que está por McDermott, encontraron también unos mineros. Esto suele pasar cuando se hacen excavaciones de minería, ¿no? Encontraron también como una construcción metálica ahí, en mitad como hay un pozo y tal. Y bueno, lo taparon y siguieron con sus experimentos, ¿no? Ya hemos contado aquí el caso de Snyder, un tío que también estaban haciendo en Nuevo México unas excavaciones, y dice que empezaron a excavar en un sitio y que empezaron a ver reptilianos largos, altos, y que les empezaron a disparar y que le dispararon en la mano, y ese luego se murió. No es muy famoso dentro del mundo de la conspiranoia, lo cual quiere decir que pueda ser verdad. Lo que no es famoso es lo que es verdad. Todo lo que te cuentan de conspiranoia ahora es absoluta basura, ¿no? Es desinformación total. Le han dado la vuelta a los que mandan, ¿no? Que si Trump te va a salvar, no sé qué, los terraplastismo y tal, ¿no? Pero bueno, la verdad que ¿qué misterio es este? Que en una cueva hay construcciones metálicas ahí en mitad de una montaña. Hemos hablado muchas veces de historias de reptilianos, de la historia de los reptilianos del Amazonas, un clásico, ¿no? Que me ha copiado todo el mundo. He visto vídeos de millones de visitas. Si no es mi canal, tiene millones de visitas. El mío no, pero en otros sí, ¿no? También que unos militares encontraron ahí unos reptilianos y que tenían seres humanos en jaulas, ¿no? Bueno, alucinante todo esto, ¿no? El militar que me lo contó es uruguayo y me dijo que le requisaron el ordenador. Que fueron a su casa y le requisaron el ordenador después de sacar yo el post y un militar mexicano me dijo al ver el vídeo, dice, eso es verdad, yo estaba ahí, era de los militares que estaba ahí. Pero algunas cosas no cuadran con lo que yo vi y tal, y dije, bueno, déjame entrevistarte y tal, pero bueno, solo hablamos por Facebook, que el Facebook me lo han baneado sin ningún motivo además, ¿no? Y no sé, igual hay motivos, ¿no? Porque tenía información muy importante como la de este tío y la de los militares estos, ¿no? Pero bueno, en cuevas se ha encontrado absolutamente de todo. La primera explicación, pues no sé, que las bases de los reptilianos, bases de aliens y tal, pero bueno, en el centro de una montaña, ahí, donde van espeleólogos, esa construcción, porque si hay una base, habrá más cosas, habrá extraterrestres, visiones de seres raros, animales raros, ¿no? Pero realmente es un gran misterio. Una de las explicaciones, obviamente, es que es una base extraterrestre que hubo ahí en el tiempo. Los que suelen estar bajo tierra suelen ser, como hemos contado, tropecientas mil posts y vídeos, ¿no? Suelen ser de reptilianos y de alien búho, ¿no? Esas bases. Tenemos un vídeo también clásico ahí con millones de visitas, una ciudad escondida también, encontrada en Estados Unidos, siempre es en Estados Unidos, en América es donde más o par de estos han encontrado, no se han encontrado en todo el mundo, pero bueno, en América más, ¿por qué? Porque oye, eso era como un centro clave de la Atlántida hace miles de años, pero bueno, ¿qué es esa construcción metálica? ¿Qué material es? No se sabe. Se ha pensado que puede ser uranio, pero una construcción perfecta, tenía forma de luna y estaba cortada perfectamente, no se podía romper, lisa, era de color como oscuro, ¿no? Normalmente cuando se hacen estos descubrimientos en cuevas,
los recoge el Instituto Smithsonian y se los lleva y los esconde, ¿no? Han encontrado aliens, OPAS, artefactos fuera del tiempo, ovnis. De hecho, todavía hay ovnis en cuevas de México, bajo tierra. Eso me lo ha dicho Doug Horlock, ¿no? Y ovnis que pueden, como en las películas, que pueden, que están como en hibernación y que pueden despegar, como la película esta de Prometheus, que normalmente las películas nos cuentan la verdad, ¿no? Las películas de ciencia ficción, ¿no? En Ecuador, en la Cueva de los Tallos, ya sabéis también lo que se encontró, ¿no? Ahí, cosas sumerias de Egipto. ¿Cómo se come eso? Bueno, es del Imperio de la Atlántida, eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Ahí estaban los cures y en las cuevas enterraban sus tesoros, eran los creadores de la guerrilla, y cuando los curas salieron de las cuevas, es cuando se creó el catolicismo, cuando hicieron los primeros templos fuera y empezaron a enterrar fuera. De ahí viene la palabra catolis. Y el primer templo reconocido oficialmente es uno que se encontró en Siria, Europa Dopos, donde aparece el primer Jesús, ¿no? Y no aparece crucificado, por cierto. Aparece, hemos dicho, como este Agnus, como el buen pastor, la estrella que guía a los corderos. También se llama Moscóforo, un cordero aquí. Y el Cristo crucificado empezó a aparecer al cabo de como 9 siglos, ¿no? Porque el Jesús real era un ser espiritual, pero luego el de la iglesia es el falsificado. El Cristo, el que tiene el símbolo de la cruz, que es el símbolo de los cures, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. ¿Qué era lo que encontró el militar en la Segunda Guerra Mundial? En una cueva, un edificio metálico, perfectamente diseñado, cortado. ¿Qué se guardaba ahí? ¿Qué se escondía ahí? Que cada uno piense lo que quiera. Ananda y vaselina mentolada para todos. Chao. Todo lo que dice Luis Carlos Campos es verdad. Todo. Todo lo que dice el doctor Alcagata es verdad. Todo. Chinga su madre, el doctor Matrix. El doctor Matrix. Y dice así. Por la gorra del doctor Matrix. Ha llegado la nueva Biblia. Contraperiodismomatrix.com. Este Agnus ha vuelto.